Tema 22. El positivismo. Hay dos objetivos claros dentro de esta escuela. Primero, enseñarnos a saber que la naturaleza sirve como medio o material de trabajo. Segundo, a implementar, ¿verdad? El uso de la tecnología, ¿verdad? Para ellos técnica es entendido pues como la técnica de las máquinas. Así que es equivalente a lo que llamamos tecnología. Por tanto, tienen una fe incondicional en el tema del progreso científico. Hay dos personajes primordiales de esta escuela. El primero es mal llamado Saint-Simon. Mucha gente cree que ese es el nombre de él, pero Saint-Simon es el lugar donde él fue conde. El nombre de él es Claude Henry. Claude Henry de Rouvreau, el conde de Saint-Simon. Y el segundo se dice que fue secretario, ¿verdad? Auguste Comte, que además copiaría algunas de sus ideas. Veamos entonces un poco acerca de la vida de estos dos hombres y sobre todo de sus enseñanzas. Claude Henry de Rouvreau, conde de Saint-Simon, vivió por el año 1760 y murió por 1825. Es uno de los hombres considerados la cabeza más universal de su tiempo. Es algo parecido a la idea de lo que se manejaba respecto a nuestro país en función del famoso prócer José Dionisio de Herrera, que se decía que era la cabeza más ilustrada de su tiempo. Pues en este caso, pues la ilustración tuvo impacto en este tipo de personajes, ¿verdad? Sobre todo la ilustración de tipo francés. Y en este caso, pues Saint-Simon, ¿verdad? Va a heredar pues a la filosofía un tipo de pensamiento, un postulado que hoy llamamos pues Saint-Simonismo. ¿Qué sería el Saint-Simonismo? El Saint-Simonismo es creer que los industriales son héroes. Ya leeremos un poquito acerca de ello. Además, regala la idea del nuevo cristianismo, que consistiría básicamente en estos dos postulados: la promoción de la hermandad y la subsidiariedad. Por otro lado, la historia, cree él, está sujeta a leyes. En cada etapa pues hay una superación de la anterior. Es decir, si miramos al pasado, podríamos notar que hay una etapa que es más inferior respecto a la moralidad, a la cultura, a la técnica que la siguiente. Por ejemplo, estamos en la época de barbarie, pasamos a la época de esclavismo, luego a la época del reino, luego a la época del imperio, después a la época del feudalismo, luego apareció la ciencia y el arte renacentista, y esto va a producir pues un desarrollo histórico muy evidente, que se va a notar en el progreso científico, en la moralidad y en cómo se ve también en la religión. Vemos también cómo durante la época barbarie había muchos dioses, durante la época de los reinos van a aparecer los monoteísmos, y en la actualidad pues hay una idea de de muchas idiosincrasias religiosas, además de que las religiones históricas se han mantenido más o menos institucionalizadas. Se dice que Comte va a copiarle a Claude Henry de Rouvreau. ¿Qué le va a copiar? Pues le va a copiar la teoría de los tres estados o estadios, ¿verdad? Se puede entender de dos maneras. De hecho, si buscan en el diccionario la palabra estadio, se puede referir a un periodo de tiempo, ¿verdad? Estadio. ¿Cuáles son estos tres estadios o estados? Pues se refiere a tres etapas de la humanidad. La primera etapa, dice Claude Henry, es la etapa teológica, donde pues hay un imperio de los sistemas religiosos, se supera con la sociedad esclavista hasta llegar a la época feudal. Luego, en la etapa metafísica ocurre pues el colapso del sistema feudal, pasamos a un sistema también del colapso del sistema religioso, teológico, ¿verdad? Que había mantenido el poder por mucho tiempo, ¿verdad? Y luego una superación con el siglo XV y XVI. Y en la última etapa, pues es la etapa positiva, que cree que es la última etapa, el último régimen que la humanidad debería de vivir, ¿verdad? Donde el progreso está basado en la ciencia, básicamente. La base del régimen del futuro, decía él, es la gran industria científica y planificadamente organizada, ¿verdad? Por tanto, él es uno de los primeros padres del positivismo. Deberíamos de llamarle a él el primer padre. Sin embargo, la filosofía ha decretado que sea más bien Auguste Comte el siguiente, porque Comte va realmente a escribir una obra que va a tratar específicamente del positivismo, ¿verdad? Un curso de filosofía positiva. Entonces, por esa misma razón es que va a ser considerado él el sistematizador de las ideas de Saint-Simon, aunque Saint-Simon podríamos decir es el pionero. Leamos algunos fragmentos de la obra El Nuevo Cristianismo, donde podemos ver un poco la síntesis de este pensamiento político de Claude Henry. Veamos entonces la página 228, un fragmento de la 229 también, algunos otros fragmentos que también he considerado, para que podamos tener un poquito la idea de cuál es la idea de cristianismo que él tiene, ¿verdad? Y por qué tiene relación con la idea política. Y vamos a ver hacia dónde llega él. En la página 228 dice lo siguiente: el cristianismo será la religión universal y única. Los asiáticos y los africanos se convertirán, los miembros del clero europeo llegarán a ser buenos cristianos, abandonarán las diferentes herejías que hoy profesan,
La verdadera doctrina del cristianismo, es decir, la doctrina más general que pueda ser deducida del principio fundamental de la moral divina, será elaborada e inmediatamente cesarán las diferencias que existen entre las opiniones religiosas. Es algo que también la misma Iglesia Cristiana Católica y Evangélica, bueno, por lo menos del lado católico tenemos esa convicción, que en el futuro, ¿verdad?, llegará a haber un solo cristianismo, porque va a ser una única iglesia, aquella que va a ser, según las profecías, perseguida, ¿verdad?, por la misma condición, previo a la venida de Jesucristo. Así que esta idea de la particularidad de que las religiones llamadas cristianas o las iglesias cristianas vayan a volver a ser una sola religión no es tan improbable, ¿verdad? Es algo que está casi, está anunciado prácticamente esta reunión de todos los que están dispersos. Ahora bien, desde el punto de vista de Saint Simon, sigámosle llamando Saint Simon, aunque ya sabemos cómo se llama él, Frau Henry, la idea de que un cristianismo vuelva a aparecer como uno solo, ¿verdad?, implica también la reelaboración de las doctrinas. Porque como vemos hoy en día, pues sí hay una gran diferencia entre católicos y evangélicos. De hecho, no es tan grande en realidad. Algunas diferencias habrá sobre el carácter ritual quizá, y algunas cuestiones de convicción sobre el tema, por ejemplo, de las imágenes o el problema del diezmo. Pero en realidad la mayoría de doctrinas, ¿verdad?, yo diría un 80-90% son semejantes, ¿verdad?, creen prácticamente lo mismo. Así que no es tan descabellado pensar que van a volver a ser una sola. Y lo interesante de esto es que Saint Simon empieza a apuntar hacia un solo objetivo, que es que va a haber una elaboración de un principio fundamental de la moral divina. Sigamos leyendo para entender a qué se refiere con ese principio fundamental de la moral divina que va a unificar a las religiones. En la página 229 dice: compararé la doctrina de estas diferentes instituciones con aquella que se deduce directamente del principio fundamental de la moral divina, y haré comprender fácilmente a todos los hombres de buena fe y de buenas intenciones que si todas esas instituciones fueran dirigidas a la mejora del bienestar moral y físico de la clase más pobre, ello haría prosperar a todas las clases de la sociedad, a todas las naciones, con la mayor rapidez posible. Quiere decir que para Saint Simon el principio fundamental de la moral divina estaría en el hacer que los pobres dejen de existir. Es decir, ayudar a que los pobres suban su nivel de calidad de vida. Y ese será el punto de partida para la prosperidad de todas las naciones. Es interesante porque en realidad ese es el principal llamado, por lo menos del lado católico, vuelvo a repetir, porque es el lado que yo conozco, ¿qué hacen los papas? ¿Verdad? Si uno lee, por ejemplo, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad?, está bien esclarecido que tiene bien entendida la Iglesia que el progreso de la sociedad depende del levantar a la clase más baja. Es decir, para que no haya ya tanta lucha de clases, para que desaparezca, hay que ser solidarios con los que están obviamente en niveles de empobrecidos. Eso implica, pues, de parte tanto de los que son cristianos como del Estado mismo, ¿verdad?, hacer todo un esfuerzo para hacer que la gente deje de vivir en la pobreza. Miren, por ejemplo, en el año 2000 se sacaron los famosos objetivos de milenio, y uno de los objetivos era erradicar la pobreza. No se cumplió para el año 2015, que era la fecha máxima. Luego se volvieron a elaborar otros objetivos, ¿verdad?, que hoy son llamados los objetivos 2030, a través de las Naciones Unidas, que vuelve a incluir otra vez el principio de erradicar la pobreza del género humano. Si lo lográramos en 2030, quién sabe. Vamos por el año 2021, faltan apenas 9 años, y habrá que revisar cómo está la sociedad hondureña. Por otro lado, pues aquí también quiero hacer una pequeña reflexión sobre el mundo cristiano. El mandamiento del amor es un mandamiento primordial dentro de la religión cristiana, evangélica y católica, por igual. La idea de ayudar al huérfano, a la viuda, al forastero, al que está desnudo, al que tiene sed, al que está enfermo, al que está encarcelado, al que es migrante, es evidente que es algo que está más que anunciado, ¿verdad?, por medio de Mateo capítulo 25, ahí donde se habla del juicio final. 25:36, creo yo. Mateo 25:36, en adelante. Entonces habla del famoso juicio de Dios que pregunta, ¿verdad?, cuando estuve enfermo, desnudo, forastero, ¿verdad?, y no lo hicieron con uno de mis pequeños, no lo hicieron conmigo. Se pone Dios en el papel entonces del que vive en la carencia y la pobreza. Entonces, dado ese aspecto, ¿verdad?, y dado esa particularidad del mandamiento del amor, es claro que Saint Simon tiene toda la razón. El papel del nuevo cristianismo tiene que ser llevar a cabo eso que es el fundamento inicial de la religión. El fundamento inicial era la caridad para con los pobres. Y si no se está haciendo actualmente, habría que preguntarse qué es lo que realmente se está viviendo a nivel de la parte religiosa.
Se supone que la religión está para transformar la sociedad, pero en la manera como ve Saint-Simon la idea de cómo pueden colaborar con la sociedad es evidentemente siguiendo un principio coherentemente. Pero hasta ahora lo que él ha visto pues es mucha incoherencia, mucho error, muchas herejías, diría él también, respecto a cómo debe vivir el cristiano, tanto su moralidad como su hermandad. Entonces, hacia ese punto va más o menos desarrollando la idea de Simon, ¿verdad?, en función de la sociedad. Sigamos leyendo. En la página 230 dice, el nuevo cristianismo, toda moral, será deducida directamente de este principio. Los hombres deben comportarse como hermanos. Ese es el principio fundamental. Los unos respecto a los otros. Como hermanos, los unos respecto a los otros. Y este principio, que pertenece al cristianismo primitivo, experimentará una transfiguración según la cual será presentado como debiendo ser hoy la meta de todos los trabajos religiosos. Entonces, en ese sentido, prácticamente nos está diciendo Saint-Simon que cualquier religiosidad, desde el punto de vista del cristianismo, si no tiene como coherencia generar esta hermandad, este sentido de hermandad, entonces prácticamente todo lo que hagan a nivel religioso no tiene sentido. Entonces no tiene de alguna manera pues coherencia. Entonces, de esta forma, él se va acercando a la idea de un cristianismo más universal y además un cristianismo más humanista, que es evidente que hacia ese punto va también. En la página 231 nos dice, es evidente que el principio moral, todos los hombres deben comportarse como hermanos los unos respecto a los otros, dado por Dios a su iglesia, encierra todas las ideas que constituyen este precepto. Toda la sociedad debe trabajar en la mejora de la existencia moral y física de la clase más pobre. La sociedad debe organizarse de la mejor forma para alcanzar este gran objetivo. Entonces, si vamos a trabajar como socialistas, como capitalistas, pero tenemos estas convicciones de carácter cristiano, sea la ideología donde estemos, ¿verdad?, el principio moral de la hermandad de los hombres no puede olvidarse. Entonces, si yo soy capitalista, no puedo olvidar el principio de hermandad, el principio de hermandad que me enseña mi parte religiosa. Evidentemente, si soy verdaderamente cristiano. Si no, pues seré un incoherente. Básicamente, es una incoherencia. De igual manera, en el lado socialista. Cualquiera que sea la ideología que de alguna manera pretenda dirigir a la sociedad, no puede perderse de vista este principio universal del cristianismo, ¿verdad? Sobre todo porque somos una sociedad bastante cristiana. En su mayoría somos muchos los cristianos, tanto católicos como evangélicos. Pues así miren cómo veía las futuras sociedades supuestamente cristianizadas. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el objetivo final del nuevo cristianismo según Saint-Simon? El objetivo final es, desde su aparición, la superación de la clase obrera, la destrucción de la miseria y la elevación del bienestar material y cultural de la clase pobre entre comillas, porque no tendría por qué existir esa clase, ¿verdad? En una sociedad verdaderamente justa y digna, no tendríamos por qué estar hablando de clases pobres, ¿verdad? Podríamos hablar de clases de ingreso más o menos bajo, pero la pobreza no debería ser algo existente en una sociedad que se jacta de ser muy cristiana, ¿verdad? Bajo el principio de la moral. Algunos signos que deben notarse de este tipo de nuevo cristianismo es que debe haber derecho al trabajo según la capacidad de cada uno, ¿verdad? Un Estado debe dirigir bien la producción, algo que carecemos en este país, ¿verdad? La producción no está siendo dirigida por el Estado. Y si se hiciera socialista, este Estado con el nuevo gobierno que tenemos, pues habría que esperar realmente si el socialismo va a cuajar en este país y pondrá a funcionar industrias, empresas, ayuda al agro. Si realmente eso pasa, podríamos llegar a ver quizá un crecimiento económico mayor. De lo contrario, mientras el Estado se desentienda de la producción, es imposible realmente ver que esta sociedad pueda alcanzar la verdadera tranquilidad, ¿verdad?, armonía y sobre todo la hermandad que decimos propugnar desde el cristianismo. El gobierno político, dice Saint-Simon, sobre los hombres debe transformarse en una gestión administrativa sobre las cosas y el mando directivo sobre los procesos de la producción. Entonces, para que realmente el país funcione y vaya dirigido al progreso, tiene que convertirse realmente en una mega empresa, una empresa nacional, ¿verdad? El Estado es una empresa nacional según desde la óptica de Saint-Simon. En la obra de Miguel Artola, que se llama Textos Fundamentales para la Historia, desde la página 591 a 592, nos regala una serie como una especie de entrevista, como que él hubiera viajado en el tiempo y le hubiera preguntado a Saint-Simon algunos conceptos fundamentales, para ver realmente cuál sería la opinión de Saint-Simon. Evidentemente lo que él está haciendo aquí es una síntesis de pensamiento de Saint-Simon que quiero que podamos compartir y leer también. Dice Miguel Artola en esta supuesta entrevista a Claude Henry de Rouvreau. Le pregunta,
Miguel Artola. ¿Qué es un industrial? Responde Saint-Simon. Un industrial es un hombre que trabaja en producir o en poner al alcance de la mano en los diferentes miembros de la sociedad uno o varios medios materiales de satisfacer sus necesidades o sus gustos físicos. Todos los industriales reunidos trabajan para producir y poner al alcance de la mano de todos los miembros de la sociedad todos los medios materiales para satisfacer sus necesidades o sus gustos físicos, y forman tres grandes clases que se llaman los agricultores, los fabricantes y los negociantes. Entonces, ¿cómo se Simon? Cualquiera que produzca, cualquiera que dé un fruto, que produzca algo, servicio o producto a alguien, ¿verdad? Es un industrial. Es que a veces tenemos la vaga idea y la mala idea de que los industriales solamente son la élite poderosa de una sociedad. Y no, para Saint-Simon, industrial puede ser desde el zapatero, ¿verdad? El cocinero, el panadero, ¿verdad? La ama de casa, cualquiera que aporte a la producción familiar o empresarial es un industrial, ¿verdad? El que levanta los bultos en el mercado es un industrial. El que lleva la fruta al puesto del mercado es un industrial. Cualquiera que preste una ayuda a este progreso se convierte en alguien que es parte de la industrialidad. Por lo cual, no hay que verlo como el industrial versus el obrero, ¿verdad? Desde la óptica de él no existe ¿cómo se puede decir? Enemistad, porque todos son industriales en diferentes grados de responsabilidad, que eso es lo único que nos va a distinguir, el grado de responsabilidad que cada uno tiene al momento de producir. Le pregunta Artola, ¿qué rango deben ocupar los industriales en la sociedad según usted? Y le responde Saint-Simon, la clase industrial debe ocupar el primer rango por ser la más importante de todas, porque puede prescindir de todas las otras sin que éstas puedan prescindir de aquella. Ya voy a poner un ejemplo de eso. Porque subsiste por sus propias fuerzas, por sus trabajos personales. Las otras clases deben trabajar para ella, porque son creación suya y porque les conserva su existencia. En una palabra, realizándose todo por la industria, todo debe hacerse para la industria. Un ejemplo de lo que él está diciendo acá, para que sea más claro todavía. Cuando vemos de repente el trabajo de un pintor, de un escultor, para que ellos puedan realmente hacer sus obras, ellos necesitan de los industriales, de los verdaderamente industriales, para que ellos puedan realmente hacer sus obras. El que es escultor, pues necesita la masilla, necesita la pasta DAS o cualquier marca de masilla, epoxi, ¿verdad? Para que realmente pueda hacer él sus esculturas. De lo contrario, sería imposible que él fuera un escultor, si no tuviera el insumo de aquel que produce el producto. De ahí el por qué, ¿verdad? Los industriales son más importantes que aquellos que subsisten, obviamente, a partir de ellos, ¿verdad? En el sentido de que tienen mayor responsabilidad. Él creía que el poder, por ejemplo, de carácter político, debía caer en aquellos que realmente son los que son productivos, los verdaderos productores. Y los que se afanan en disfrutar de esos productos, como el guitarrista de un concierto de música, como el pianista, ¿verdad? Como el dibujante, como el bailarín que ocupa zapatos de tacón para hacer tap, como la bailarina con su tutú, ¿verdad? Para bailar danza clásica. Todos ellos dependen de los industriales. Por lo cual, en cuestiones políticas, los que deberían tener la palabra y voz y deberían ser considerados realmente en el primer rango de los que tienen, obviamente, la capacidad de decisión, son estos, los que realmente están aportando esos productos para que todos los demás puedan disfrutarlos en sus artes, en sus oficios, ¿verdad? Por ejemplo, los maestros no podríamos dar clases sin una computadora, no podríamos dar clases sin un pizarrón, no podríamos dar clases de repente sin un libro. Entonces, todos los que están produciendo esos aparatos, ¿verdad? Obviamente nosotros de alguna manera les debemos el gran favor, porque sin ellos no podríamos de repente impartir una clase de la mejor manera, ¿verdad? De la manera más rápida, más eficaz. Entonces necesitamos realmente de los industriales y por esa razón ellos deberían de ser considerados siempre en el primer rango. Así que toda la clase obrera, toda la clase trabajadora y toda la clase empresarial tienen que jugar siempre un papel fundamental, ¿verdad? Y debe respetarse esa autoridad que ellos deberían de tener. No significa que van a manipular la política. Significa que quienes deberían de opinar sobre el tema, por ejemplo, de la economía nacional, son ellos, ¿verdad? El bailarín de tap, pues opinará poco. El dibujante opinará poco. Pero a los que realmente les afecta el problema de la economía, que son los industriales y los productores, a ellos, ¿verdad? Hay que escucharlo porque ellos son los que primero sienten el golpe de cualquier manipulación económica. Pasemos a la consideración del porvenir. Decidnos claramente, pregunta Artola, ¿cuál será, en definitiva, el destino político de los industriales? Y responderías, Claude Henry, los industriales se constituirán en la primera clase de la sociedad.
Los más importantes de entre los industriales se encargarán gratuitamente de dirigir la administración de la riqueza pública. Ellos serán quienes hagan la ley y quienes marcarán el rango que las otras clases ocuparán entre ellas. Concederán a cada una de ellas una importancia proporcional a los servicios que cada una haga a la industria. Tal será inevitable el resultado final de la actual revolución. Y cuando se obtenga este resultado, la tranquilidad quedará completamente asegurada, la prosperidad pública avanzará con toda la rapidez posible, la sociedad disfrutará de toda la felicidad individual y colectiva a la que la naturaleza humana pueda aspirar. Algunos dicen, pero ¿cómo es posible que él pueda considerar que alguien pueda dedicarse a la política sin, por ejemplo, ganar dinero? Es decir, gratuitamente, como dice al principio. O sea, los que van a ser la primera clase que van a manejar el país, creer, son los industriales. Y la gente preguntará, y gratuitamente, según, ¿cómo se llama? Según Clark Henry. Alguna gente preguntará, ¿y eso será posible en algún momento? ¿No será algo demasiado utópico pensar que un industrial pueda realmente dar este servicio a la patria de manera gratuita? Pues realmente, cuando hemos visto la política latinoamericana, nos hemos dado cuenta que no es imposible. El caso más renombrado y el último caso que hemos tenido que realmente ha hecho esto de no depender económicamente del Estado para servir como presidente a una patria, por ejemplo, Nayib Bukele. Nayib Bukele no está cobrando salario. El salario que deberían haberle dado a él lo ha determinado para becas. Igual el del hermano, que está también ayudándole ahí con la parte política. Los dos están haciendo ad honorem el servicio de presidente y no sé qué papel jugará el hermano en esto. No estoy muy enterado muy bien de la política, pero lo interesante es que no están cobrando ni un centavo al gobierno. Y uno se pregunta, ¿y es posible que alguien pueda dar ese servicio sin un solo centavo de esto? Bueno, en el caso de él sí, porque él es un hombre de negocios. Él está, bueno, tiene una buena economía. Es un hombre que tiene, bueno, según entiendo, algunas discotecas y cosas por el estilo. No le hace falta el dinero, ¿verdad? No le hace falta el dinero en ese sentido. Por lo cual él quiso dar este servicio a su patria de manera honorable, ¿verdad? Sin salario. Y algunos dirán, pero es que eso no es posible porque el político necesita sobrevivir, ayudar a la familia y todo. Piensen en algo. Cuando alguien llega a la presidencia, ¿qué se le da al presidente? Se le da la ropa, el transporte, los insumos para los viajes, se le da todo. Está completamente bien cuidado. Hasta apartamentos se le puede conseguir, ¿verdad? Un buen edificio para que pueda vivir mientras preste el servicio como presidente. Anda además con guardaespaldas. Entonces, ¿para qué ocupa un salario si tiene todo? Durante 4 años no se va a poder preocupar de su vida, ¿verdad? A nivel económico. Entonces, a veces pretendemos hacer creer que el papel político más importante de un país siempre tiene que estar remunerado, como si el resto de cuidados no contaran como remuneración ya. Entonces, es parte de lo que a veces no podemos entender y por eso a veces caemos en este tipo de políticas donde creemos que el político hay que estar, como decimos popularmente, chinchineando, ¿verdad? Estar consintiendo, porque cuidado se nos van a enojar, ¿verdad? Como si fueran reyes o nobles que hay que mantener a la fuerza. Y haya gente honorable que pueda decir, yo voy a prestar ese servicio gratuitamente por amor a mi país, ¿verdad? Que eso es lo que a eso se refiere Saint-Simon, ¿verdad? La clase de la primera clase social, ¿verdad? Debería prestarse servicio por su capacidad estratégica, de manera gratuita, para dirigir la administración de la riqueza pública. Vamos a tardar muchísimo en llegar a eso. De hecho, han habido muy pocos hombres que han prestado el servicio a la patria sin andar pensando en el lucro mientras prestan ese servicio. Muy pocos hombres. Se habla, por ejemplo, de don Pepe Mujica, que salió del gobierno de Uruguay, ¿verdad? Con la misma cantidad de dinero con la que entró. Es decir, él no se forró de dinero como el resto de presidentes que han pasado por esos países latinoamericanos, que entran de clase media y salen de clase súper alta, ¿verdad? Se vuelven magnates de la noche a la mañana solo en 4 años de presidencia. Entonces uno se pregunta qué es lo que ha pasado en 4 años, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se enriquezcan cuando de repente un salario anda alrededor de los 50,000 lempiras? ¿Cómo pueden ser millonarios con ese salario? Aun cuando es un buen salario, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí hay muchas jugadas maestras detrás de la política, por lo cual estamos mal acostumbrados a creer que el servidor público siempre tiene que tener esa condición de ser un hombre, pues así, que se rebusca obviamente de la política y que no están obviamente con el afán de servir por vocación al país. Friedrich Engels, el famoso colaborador de la obra El Manifiesto Comunista con Karl Marx, criticó a Saint-Simon, criticó a Clark Henry, afirmando que, bueno, al desaparecer prácticamente las clases sociales, pone a la clase obrera como nueva clase social. Dice lo siguiente:
Y aunque estos burgueses, según las concepciones de Saint-Simon, habían de transformarse en una especie de funcionarios públicos, de agentes sociales, siempre conservarían frente a los obreros una posición autoritaria y económicamente privilegiada, principalmente los banqueros, quienes por medio de una reglamentación del crédito serían los llamados a regular toda la producción social. Esta concepción correspondía perfectamente a una época en que la gran industria y con ella el antagonismo entre la burguesía y el proletariado recién comenzaba a despuntar en Francia. En parte tiene cierto grado de razón, ¿verdad? De considerar, pues sí, se convertiría en una especie de clase, ¿verdad? Con autoridad, quizás no privilegiada, pero sí con autoridad. Porque la idea prácticamente de Saint-Simon es una idea de aristocracia. Es decir, los burgueses, que son los que están detrás de las grandes industrias, se convertirían en la clase aristócrata de un país. Es decir, tendrían esos privilegios, ¿verdad? No necesariamente económicos, sino privilegios políticos de poder obviamente tener ciertas autoridades. En parte, bueno, se ve como algo peligroso esto, ¿verdad? Porque se volvería una especie de timocracia. La timocracia, la palabra timos en griego significa rico, ¿verdad? Y kratos o cracia viene de la palabra que significa poder. Así que la timocracia sería el tipo de gobierno donde los que gobiernan o tienen el poder son los ricos. Y eso es lo que más o menos ha pasado en el país nuestro. Aquí en nuestro país hay clases y familias que obviamente son los que quitan y ponen presidentes. Hay magnates que están apoyando políticamente a los candidatos, ¿verdad? Y que les conviene mantenerlos ahí para que les colaboren. Razón por la cual la política dejó de ser algo demócrata y se convirtió en algo timócrata, donde los que tienen más dinero son los que normalmente ayudan a que alguien suba al poder. No siempre funciona, como lo podemos ver en las elecciones del 2021, que obviamente, bueno, pudieron mover a otra candidata a la presidencia, ¿verdad? Cuando la tendencia a creer era de que el siguiente presidente iba a ser don Tito Afura, ¿verdad? Por toda la presión política económica que tenía el Partido Nacional sobre Honduras. Sin embargo, ven cómo a veces cuando el pueblo realmente alza la voz, sale a las calles a votar masivamente y no sea indiferente al proceso electoral, puede hacer imposible el maquillar, ¿verdad? Un fraude posible, ¿verdad? O la venta y compra de influencias. Entonces, de votos, por ejemplo. Ahí en ese caso, pues es evidente que se puede llegar a generar los cambios y no necesariamente se mantendría siempre por mano de los demócratas el poder. Todo depende, en real medida, depende del pueblo, ¿verdad? De si el pueblo quiere hacer oír o no su voz a través del voto. Entre más gente vote, más imposible es que hagan el fraude, ¿verdad? Y eso es algo muy evidente. Lo hemos podido comprobar. Así que es importante, ¿verdad? En próximas elecciones que todos los hondureños, ¿verdad? Se apresten a poder ejercer ese voto con mucha diligencia para que realmente colaboren al transparentar estos procesos electorales que realmente de alguna manera pueden llegar a beneficiar en algún momento al pueblo cuando suba un político de buena calidad al gobierno. Pero es importante entender que sí es necesario que la sociedad sea dirigida por una clase preparada. Aunque no lo queramos ver como clase, pero tiene que haber de alguna manera una clase por lo menos aristócrata, gente capaz, gente mejor, gente excelente, que académicamente esté probada, que tenga conocimiento para dirigir pues el país, porque el país es, ya dijimos, es una mega empresa y por tanto debe estar dirigida por gente con pensamiento empresarial para hacer que funcione, porque sepan de economía, que sepan de finanzas, ¿verdad? Que sepan también de derechos humanos, porque a veces por dirigir a la clase económica se olvidan obviamente de la ética, que tengan de todo un poco, ¿verdad? Para que realmente sean la clase mejor que pueda llegar al poder. Yo siempre he creído que la clase aristócrata es la que tiene que gobernar el país, la gente más capaz, la más académica, la aprobada a nivel incluso ético, esos son los que deberían de dirigir al país y yo sinceramente creo que una clase aristócrata de ese calibre podría cambiar realmente la historia económica de un país, perfectamente. Lo que pasa es que siempre hemos elegido a los peores, o a los menos mejores, ¿verdad? A los menos peores, mejor dicho, al mal menor elegimos acá, con un menú de presidentes o un menú de candidatos que no siempre, ¿verdad?, darán el ancho para una política como la que requiere el siglo XXI. Entonces es importante que entendamos que la gran industria de un país depende en realidad de las fuerzas inteligentes y estratégicas que están detrás. Si tenemos a gente mediocre manipulando la economía también va a ser mediocre. Si tenemos a gente capaz, que conoce de empresa, que sabe cómo manejar la economía, puede levantar la economía de un país si se lo propone. Así que esta crítica que hace Engels
¿verdad? Contra Saint-Simon o el conde Claude Henry, es importante entender que sí hay un pequeño peligro respecto a convertirnos en una democracia, ¿verdad? Pero es un peligro que deberíamos estar dispuestos a correr para que quizá en algún momento suba al estrado aquella gente o aquel grupo de personas realmente capaces que cambien la dinámica social para bien de todos. Eso está en el diccionario filosófico marxista en la página 272 a la 274. En cuanto al saint-simonismo, dice en este caso Javier Milei, él es economista de Argentina, ¿verdad? Se tiró a la candidatura de presidencia y creo que quedó en el tercer lugar en las elecciones pasadas. Implica que siendo un outsider de la política, ¿verdad?, logró estar en el tercer lugar frente a otros partidos tradicionales. Quiere decir que tiene pueblo. Es decir, tiene pueblo. Es como cuando Narrala participó por primera vez y quedó obviamente como en tercer lugar, ¿verdad? Es decir, tiene gente, ¿verdad?, que lo quiere apoyar, pero falta hay un mayor promoción. Quizá en una próxima contienda tenga mejor oportunidad si el gobierno actualmente elegido no da el ancho, ¿verdad? Y habrán pensado, bueno, nos perdimos de tener a Javier Milei en la presidencia, hay que darle la oportunidad y quizá lo llega a pasar. Como pasó con doña Xiomara, que participó, no logró ganar en la primera contienda, no podía ganar porque además no había ni alianzas. Es decir, si vemos la cantidad de gente que votó actualmente por ella, no estaba en aquel momento de las elecciones anteriores. Así que era poco probable que hubiera podido ganar esas elecciones. Pero hoy sí con la alianza, pues eso mismo podría pasar en el futuro con Argentina. A lo que quiero llegar es que Javier Milei ha sido uno de los economistas más renombrados a nivel de Argentina, no solamente por su actitud polémica, porque es un hombre polémico, ¿verdad? No tiene pelos en la lengua para decir las verdades y a veces mal hablado también, pero su sensatez respecto al tema económico es evidente. Es un hombre que sabe de economía, ha sido catedrático de economía por mucho tiempo, ¿verdad? Asesor de empresas también por mucho tiempo, y él está convencido de que él podría llegar a sacar a Argentina de la crisis económica en la cual está. Y yo sinceramente diría, yo creería que él realmente tiene la capacidad de poder hacerlo por ser un gran economista. ¿Qué opina él acerca de esta idea, por ejemplo, de los empresarios o los industriales? Dice Javier Milei, los emprendedores son héroes. El trabajo del emprendedor es clave, es el generador de riqueza, más que nada en una sociedad que lejos de reconocerles los méritos a los emprendedores, los castiga y los contracara. De eso se ve con una política fiscal extremadamente agresiva para con aquel que genera la riqueza. En palabras más sencillas, lo que quiere decir es que la sociedad, en vez de premiar a los que realmente ponen su capital en riesgo para dar empleo y generar productos de servicio y servicios a la gente, ¿verdad? Como él mismo más o menos lo dice, productos de servicio que son un buen bien, ¿verdad? Que están bien hechos para la gente, para dar un servicio de calidad. En vez de premiar eso, el Estado viene y los castiga a los emprendedores con largas burocracias y además impuestos, ¿verdad?, para poder abrir sus empresas, importar sus productos. Entonces lo que hacen es sangrar el bolsillo del inversionista. Al final de cuentas, el inversionista se cansa de toda esa opresión monetaria y al final más bien desiste de seguir emprendiendo. Es decir, mata el emprendimiento de aquel que tiene la intención de crecer y también a la vez hacer crecer a otros con sus empresas. Javier Milei también opina lo siguiente respecto a los empresarios. El gran secreto está en el emprendedor. El empresario y el emprendedor tienen una virtud de ver algo donde los otros no ven nada. Esa frase a mí me encantó. Lo dijo en este video de YouTube en Puerto Madryn el 8 de mayo del año 2019. ¿Verdad? Esa frase de que el empresario tiene la virtud de ver algo donde los otros no ven nada. Y es muy cierto. Miren, por ejemplo, nuestro país cercano, país hermano de El Salvador, cómo vemos de repente el comercio de cosas bastante que aquí en Honduras las despreciamos. Aquí, por ejemplo, los olotes del maíz se botan. Allá las convierten en muñecas vendibles de turismo, para el turismo. En otros países, aquí botamos ¿cómo se llama? La corteza del coco. De toda la parte de la capa del coco la botamos. En otros países, de esa corteza elaboran respaldares para cientos de automóviles de Mercedes-Benz. Es decir, trituran la fibra, la muelen bien, producen una fibra tan sintética, ¿verdad? De esa misma fibra, ¿cómo se llama? Natural. Y de ahí hacen toda especie de pulido y raspado hasta darle la forma del respaldar de los asientos de los automóviles Mercedes-Benz. Mientras que aquí botamos todo eso, ¿verdad? Yo he compartido, por ejemplo, en mi red social de TikTok, algunos repujados en metal que yo hago. Y yo no me complico la vida, yo no ando comprando estaño
¿verdad? Porque además es carito, ¿verdad? No ando comprando estaño y podría hacerlo en estaño perfectamente, pero prefiero enseñar a la gente un valor social importante, que podemos hacer uso de cosas que están a la mano para hacer cositas bonitas. Entonces lo que hago es agarrar el material de una lata de refresco o una lata de cerveza o una lata de esos jugos, no sé, marcas cualquiera, ¿verdad? Y lo que hago es hacer un repujado de metal en aluminio. Y me sirve muy bien y queda, digo yo, bastante bien. Para mi gusto está bastante bien. Quiero generar ese gusto por no seguir convirtiéndonos en una cultura del consumo y desperdicio. Porque, como decía el Papa Francisco, somos una cultura del descarte. Aquí descartamos hasta los seres humanos, no digamos las cosas de la vida cotidiana. Es decir, todo lo desperdiciamos. Entonces, tenemos que aprender a reutilizar aquello que se puede reutilizar. Yo les decía, por ejemplo, ahí en TikTok, en algunos de los videos que me hicieron alguna pregunta, que si los vendo. Y les digo, bueno, ahorita no los vendo, ¿verdad? Y algunos me decían, véndalos. Entonces les digo, sí, lo podría llegar a vender, pero es que mi intención era más decirle a la gente a través de los videos lo que se puede hacer. Que eso perfectamente se puede, ¿cómo se llama? Grapar o se puede pegar en una tablilla, barnizar o pintar, ¿verdad? Y se puede vender como un souvenir y extraído de los materiales que estamos desperdiciando constantemente, como la lata de refresco. Entonces, a lo que quería llegar es a esta cultura del reciclaje, que se puede hacer perfectamente cuando alguien tiene la voluntad, además del arte y creatividad de poder hacer cosas así. Aquí hay gente que recicla muchas cosas, botellas de refresco, ¿verdad? Que reciclan madera vieja, reciclan incluso papel viejo. Hay gente que recoge papel periódico, lo licúan todo, hacen una pasta, lo ponen a secar al sol y hacen de ese tipo de papel como le echan cloro para quitarle todo el tipo de tinta y al final sacan la fibra nuevamente para volver a convertirla en papel como para tarjetas, para hacer de esas tarjetas bonitas que son así como corrugadas, ¿verdad? Entonces todo es un proceso. Allá por El Salvador hay un ingeniero que agarra la basura, cualquier tipo de basura plástica, interesante que de la basura plástica, él selecciona todos los plásticos, los tritura al máximo, ¿verdad? Y al final genera una especie de ladrillo, de una especie de adoquín ensamblable como que fuera rompecabezas, que lo hace con un modelo, ¿verdad? Que ya tiene elaborado y que ha podido hacer por medio de, ¿cómo se llama? De una prensa, ¿verdad? De hierro, y prensa obviamente esos bloques, demuestra que es más resistente que el ladrillo que se resquebraja, ese ladrillo cocido, y además hace un gran beneficio porque evidentemente después de depurar toda esa basura, porque trae obviamente químicos, pues limpia todo eso, lo lava muy bien y después lo tritura y lo convierte en ladrillos para poder hacer casas de beneficencia baratas, con ladrillos baratos, extraídos de la basura que llevamos a los crematorios. Entonces, ese tipo de incentivos son lo que realmente necesita este país mover, porque ven, como dice Miguel, cosas donde otros no ven nada, ¿verdad? Vale la pena emprender en ese sentido, motivar a los chicos a que también busquen esa alternativa. Hablemos del positivismo de Auguste Comte. Auguste Comte nace en Montpellier en 1798, muere en 1857. Estudió en la Escuela Politécnica en 1814, fue expulsado por ser republicano. Comienza la lectura de obras empiristas de ingleses y franceses. Fue secretario de Saint-Simon, como hemos dicho, en el año 1818. Conoce a Clotilde Vaux, quien le serviría para la inspiración de esta filosofía romántica o su filosofía positiva, pero desde un punto de vista más místico, que despertó obviamente esta idea de pensar en la religión para la nueva humanidad. Esta obra que él va a escribir, ¿verdad?, después de conocer a Clotilde Vaux. Comte con esta obra pues inicia su pensamiento de carácter romántico y místico, ¿verdad?, por lo cual desarrolla ya a finales de sus días una etapa bastante conservadora, proclama el positivismo como una nueva religión y se declara a él mismo como el sumo sacerdote. Entonces, no sé si es que estaría variando al hacer ese tipo de afirmaciones o simplemente utilizaría una especie de ironía para referirse a esta nueva religiosidad. Pero lo que sí es cierto es que él ve la etapa del positivismo como la última gran etapa, al igual que lo miraba Claude Henry de Rubron. Con la obra de la Iglesia Universal Positivista, pues inaugura una especie de doctrina, ¿verdad?, que da origen a una especie de escuela filosófica, prácticamente casi como una especie de religión. Al final muere en 1857. Esta es la famosa Clotilde Vaux. Yo siempre he visto que cuando una mujer se acerca a un filósofo, pues hace un cambio así. Siempre el filósofo se vuelve como que, bueno, conservador, romántico, místico, como pasó con Platón, ¿verdad? Platón también tuvo un acercamiento con Diótima,
¿verdad?, de Mantinea, y pudimos ver una evolución en su pensamiento gracias a ese acercamiento a la mujer. La mujer tiene una riqueza evidente, ¿verdad? Y en esta época aparecen varias filósofas, como Olympe de Gaulle, ¿verdad?, que es mencionada también en la historia de la filosofía, y todas las que algunos de ustedes podrán leer en la revista que uno de los grupos de filosofía está desarrollando, o también podrán investigar en páginas web de internet a cuáles han sido las filósofas más renombradas y las que actualmente también son las más influyentes en el mundo tanto europeo como latinoamericano. Gran papel que juegan las mujeres a nivel de la filosofía también. El positivismo tiene algunas características. Primero, reduce la filosofía a la ciencia. Segundo, posee una aversión a la metafísica, así que toda la parte espiritual queda de lado. Es hostil ante los grandes sistemas. En este sentido, pues, es más empírico, ¿verdad? Le gusta no seguir, obviamente, esta especie de tradicionalismo, dogmatismo filosófico. Sostiene la idea de progreso, ¿verdad?, de cambio constante gracias a la técnica, y el único conocimiento válido proviene, por tanto, del método científico, ¿verdad? Todo conocimiento proviene de la experiencia, como ya habían dicho los empiristas, ¿verdad? Rechaza el conocimiento, por tanto, a priori, o las ideas innatas, como las de René Descartes, y tiene su raíz, pues, en la ilustración. La ilustración es la base de este pensamiento. De hecho, hay varias características que hemos visto en la ilustración que son parte del pensamiento de Auguste Comte. Auguste Comte también va a hablar de las tres etapas o tres estadios de la humanidad, ¿verdad? El estadio teológico, metafísico y positivo. Bueno, los mismos nombres que Claude Henry, no le cambió nada. Lo único que va a cambiar es un poquito la definición de cada una. Quiero explicar estos tres estadios de la humanidad según Auguste Comte. Primero, el estadio teológico. Dice que es el estadio ficticio y preparatorio. Está en la mente, busca las causas y principios de las cosas. Es el estadio del Antiguo Testamento, dice él. Es el estadio donde Dios aparece como el Dios Padre, que premia o castiga a sus hijos, ¿verdad? Y que por tanto es un padre severo. Y el hijo por tanto se mantiene, pues, ante esa autoridad, pues, con temor. En este caso, pues, esta etapa del teológico tiene tres etapas. Una etapa primero fetichista, como las religiones antiguas, después politeísta, como las religiones griegas, y monoteísta, como las religiones abrahámicas, ¿verdad? Es decir, se van superando en cada una de las etapas hasta llegar al monoteísmo hoy predominante. En el estado metafísico, pues Dios aparece como si fuera un padre más amoroso, un padre que además comparte la naturaleza humana, porque manda a su propio hijo a que se encarne. Por tanto, Cristo aparece, ¿verdad?, como el Dios encarnado, se hace amigo del hombre y ya le enseña que ya no solamente es siervo, sino que es amigo del hombre. De hecho, si recuerdan, en la última cena, Jesús les dice claramente a los apóstoles, ya no les llamo siervos, sino amigos. Entonces ya declara que la relación que Dios tiene con la humanidad es de amistad. Por lo cual aquí ya no es el temor ni el castigo, no es el premio ni el castigo lo que te mueve. Lo que te mueve es una convicción de valores evangélicos que guían a la humanidad. Es una etapa, por tanto, ¿verdad?, abstracta, parcialmente crítica, es transitoria, explica la naturaleza de los seres, su esencia. Es una etapa crítica y negativa, es una preparación para el estado positivo. Y en el estado positivo, o estadio positivo, Dios desaparece. Dios desaparece de la historia para dejar al hombre solo, ¿verdad? Y que el hombre se pueda por fin guiar de sus propios valores y virtudes. Entonces ya es el camino del hombre solo con sus virtudes humanas, éticas, políticas, ¿verdad?, que van en dirección a la justicia. Y es así como el hombre va a ser prácticamente probado en esta última etapa, con Dios lejos de la sociedad. No es que Dios no exista, es que Dios se aleja de la humanidad para dejar que ya como en su etapa viril, pues pueda caminar ya como debe ser. De hecho, cada etapa está más bien simbolizada también con el desarrollo humano. La etapa teológica es la etapa infantil de la humanidad. La etapa metafísica, dice él, es la etapa juvenil de la humanidad. Y la etapa positiva es la etapa viril, la etapa de la adultez de la humanidad. Es la etapa, por tanto, real y definitiva. Es la filosofía del dato. La imaginación se subordina a la observación. Y pues aclaro que según la Real Academia, estadio también significa etapa o fase de un proceso. Por eso se utiliza esa palabra estadio o estado, porque también son etapas de la humanidad. Así que se puede llamar también estado o estadio. Cualquiera de los dos. Hay un problema con respecto a la filosofía de Comte. Y es una pregunta que le van a plantear sobre todo los socialistas, que van a hacer una crítica dura. Van a decir, ¿cuándo se va a acabar la pobreza? ¿Verdad? Porque si a los industriales los ponemos al frente, si hay que confiar en el progreso, en la ciencia y todo eso, eso solamente los ricos pueden llegar a ello, ¿verdad? Entonces, toda esa industrialización que promueven con el progreso y la técnica,
¿verdad? ¿Dónde deja a los pobres? ¿Qué va a pasar con los pobres? Ante todo eso, pues ante la queja de poner la vista sobre la miseria del proletariado, que es la gente que no tiene tierra ni posesión, le quiero comentar de dónde viene la palabra proletario. Bueno, debería de explicarlo junto con Marx, pero desde ya es la idea de aquella persona que no tiene más que prole, más que hijos, no tiene terreno, ni empresa, ni nada. Desde ahí viene esa idea de proletariado. Más adelante le platicaré un poco más de ello. Pero, ¿qué pasa con la miseria? Entonces Augusto Comte responde ante esa acusación de solo poner la atención a la industria, a la gente que está ya, pues obviamente con oportunidades. Dice lo siguiente, ¿verdad? Que toda esa explotación de mujeres y niños, toda esa miseria del proletariado es transitoria, ¿verdad? A este problema dicen que todos son problemas transitorios, van a llegar a desaparecer. Si seguimos promoviendo la ciencia y la educación, es cuestión de tiempo para que la miseria deje de ser miseria y se convierta en oportunidad, y que la explotación de mujeres y niños deje de ser explotación y se generen oportunidades más bien, y se vean más bien como una oportunidad para los que quieran aprovechar, ¿verdad? En todo caso, pues la libertad es lo primero. Si la persona quiere trabajar y no estudiar, eso debe ser su derecho, ¿verdad? Y hay que respetárselo. Pero lo que aconsejan los positivistas es formarse, educarse, ¿verdad? Y estar obviamente apegado a la ciencia. Por ello es necesaria la organización científica de la sociedad, que las academias jueguen este papel fundamental de llevar desde la primaria hasta la posgrado, pues a los seres humanos a sus máximas capacidades para que presten este servicio social y acabemos con estos problemas, ¿verdad? Que son obviamente momentáneos. En cuanto al contexto histórico en el que se desarrolla el positivismo, pues está en un rango de tiempo desde el año 1840 hasta la Primera Guerra Mundial. Algunas consecuencias del positivismo: la expansión industrial, los descubrimientos científicos, la urbanización, los cambios comerciales, el desarrollo de la biología y la medicina, la ciencia como religión capaz de dar solución a todos los problemas, y la afirmación de los estados nacionales y la lucha por los mercados y los espacios vitales, ¿verdad? Eso es lo que va a marcar prácticamente el tiempo posterior a esta filosofía que va a predominar muchísimo en toda Europa. Nos quedamos aquí. Nos vemos hasta la próxima clase.